¿Cómo sería Estados Unidos sin inmigrante? Un solo día que no haya inmigración en los Estados Unidos, ¿qué pasaría con la economía del país? Ahora que Donald Trump ha prometido deportar más de 20 millones de inmigrantes mexicanos hasta México. Trump promete deportar millones de mexicanos. Y esto fue lo que dijo el candidato republicano. But no hope or dream we have for America can succeed unless we stop the illegal immigrant invasion, the worst that's ever been seen anywhere in the world. The invasion at our southern border, we will stop it, and we will stop it quickly. Pero mientras los inmigrantes temporales y los inmigrantes permanentes de los Estados Unidos están corriendo el riesgo de ser deportados, México también le brinda ayuda, ya que el presidente del país y la nueva gobernante le están dando la bienvenida a todos los inmigrantes mexicanos que quieran regresar. México le responde a Donald Trump. Y eso fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador y la doctora Claudia Sheinbaum. Le voy a enviar una carta, lo anuncio, a mi amigo Donald Trump, porque pienso que no le están informando bien sobre el tema migratorio. Le voy a demostrar de que los migrantes no llevan droga a Estados Unidos. No se resuelve nada con cerrar la frontera. ¿Qué es más? No se puede, ni se debe, ni se puede. Para disminuir la migración lo que hay que hacer es invertir y desarrollar los países que están expulsando personas por necesidad. Pero mientras los inmigrantes siguen movilizándose de un lugar a otro y estableciéndose en México y en los Estados Unidos, ahora los mexicanos no van ilegalmente a los Estados Unidos, sino que son ellos los que están cruzando para México. 500,000 de californianos cruzaron entre el 2022 y el 2023 a vivir el Distrito Federal mexicano, y en el 2024 la cifra se ha duplicado, y en el 2025 los números son escandalosos. Es decir, que los estadounidenses son los que están creando una gentrificación en México con la movilización de su población, que ha emigrado huyendo de los altos impuestos y se están mudando en México, donde los impuestos son muchos más baratos. Cerraron el muro fronterizo para llenar a México de inmigrantes. Esto fue una estrategia del gobierno demócrata de Joe Biden y de los republicanos que están gobernando tanto en Texas como en otros estados fronterizos, para que los inmigrantes que llegan a pedir asilo en caravana no puedan cruzar las fronteras y llegar a Estados Unidos, sino que determinen quedarse en México. La gentrificación que tienen la mayoría de los estados mexicanos que hacen frontera es desmesurada. Hay más inmigrantes viviendo en México que los que ya viven en los Estados Unidos. ¿Cómo sería un día sin inmigrante en Estados Unidos? ¿Se han puesto ustedes a pensar qué va a pasar con la economía estadounidense si los emigrantes decidieran regresarse a México, o que por lo menos por un día dijeran que no van a salir a trabajar ni a sumarse a la fuerza laboral? ¿Qué va a pasar con el sistema de inmigración? ¿Qué sucederá con la economía estadounidense? ¿Será este el fin del sueño americano? ¿Tendría Estados Unidos que replantearse y firmar una ley migratoria en favor de los inmigrantes? Ahora bien, Trump promete deportar 20 millones de inmigrantes mexicanos. Pero ¿por qué razón Donald Trump está queriendo deportar inmigrantes mexicanos si los que están llegando a Estados Unidos ahora son de otros países? ¿Por qué no dice latinoamericano, sino que se refiere directamente a los inmigrantes que llegan de México? Para que te hagas una idea, desde Venezuela está entrando a Estados Unidos, utilizando a México como trampolín, cientos de miles de inmigrantes todos los meses. Algunos son beneficiados con asilo político, mientras los demás se están quedando a vivir en México. Es decir, que los inmigrantes que están llegando a Estados Unidos no son mexicanos, sino que son de otros países. ¿Por qué Trump sigue acusando a México de ser el responsable de la inmigración? ¿Será que esa es una estrategia política para conseguir mucho más votos de los votantes conservadores? México le responde a Donald Trump, que se ha consagrado como el líder republicano, y ahora que Joe Biden no está corriendo por la Casa Blanca, es muy probable que tenga el camino mucho más claro para convertirse en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Te pregunto a ti directamente, ¿crees tú que Donald Trump va a ganar la presidencia de los Estados Unidos? ¿Piensas que si Trump se vuelve a convertir en presidente va a cancelar el Tratado de Libre Comercio?
¿A quién le conviene que la economía de los Estados Unidos crezca? Pues a los americanos, pero a México le conviene no tener un tratado de libre comercio con México porque podríamos tenerlo con China y Rusia. Son nuestros mejores aliados, tienen mucha más población y aunque parezca una idea descabellada aliarse con China y Rusia y dejar de lado a Estados Unidos con un país que hacemos frontera, hay que entender que Estados Unidos necesita a México más de lo que México necesita a los estadounidenses. Somos la fábrica de los Estados Unidos. Le proporcionamos toda la mano de obra barata. Además, tenemos muchas tierras fértiles donde se pueden construir la mayoría de plantas para las empresas de su país, especialmente las automotrices. ¿Qué va a hacer Estados Unidos si luego que sus plantas automotrices con sedes en México tengan que comenzar a pagar impuestos altísimos que le vamos a poner a todas las organizaciones de los Estados Unidos que ya se encuentran en el país? Si tenemos una detención del Tratado de Libre Comercio, le permitirán los inversores y la mayoría de dueños de estas empresas a Donald Trump poder detener y congelar un tratado de libre comercio que le conviene a la economía de su país? ¿O creen ustedes que esto simplemente son amenazas para ver si México se deja doblegar? Pero ahora nos encontramos en condiciones diferentes, ya que a quien le conviene este tratado es a Estados Unidos y quien se ve perjudicado es México, quienes podríamos abrirle las puertas al mundo. Ahora los mexicanos no van emigrando a los Estados Unidos, sino que son los estadounidenses los que vienen aquí. Y según algunos expertos, muy pronto México le comenzará a pedir visa a todos los viajeros de los Estados Unidos si Estados Unidos no hace lo propio, eliminarle el requisito de las visas a los mexicanos, que haya igualdad de condición, que si los americanos pueden entrar a México sin utilizarla, pues los mexicanos puedan ir a Estados Unidos sin la necesidad de una visa, por las razones simples de que los inmigrantes que ahora se están movilizando son los estadounidenses hasta México. Y si no se toman medidas exhaustivas en contra de esa inmigración, mañana no solamente los chinos, los venezolanos y cubanos se van a quedar a vivir en territorio nacional, sino que los estadounidenses serán una epidemia migratoria que va a estar llegando a suelo mexicano. Cerraron el muro fronterizo con la estrategia de que México se llene de inmigrantes. ¿Qué van a hacer los inmigrantes si se les cierra el paso de las fronteras para que no puedan llegar a los Estados Unidos? Ya esto lo hizo Joe Biden, quien había dicho que va a proteger a los inmigrantes, pero también vemos que lo va a hacer Donald Trump, quien ha amenazado con cerrar las fronteras definitivamente. Cuando México y el estado de Texas y California tienen economías gigantes paralelas, es decir, que no se puede cerrar de esa manera el muro, pero supongamos que se le cierre a los inmigrantes y ya no puedan venir. México se comenzará a llenar de inmigrantes y por lo tanto tendrá que firmar una ley antimigratoria o construir un muro en la frontera con Guatemala para dividir ambos países y así Guatemala se vaya quedando con el problema. Y luego Guatemala tendrá que hacer lo mismo con Honduras y El Salvador y así sucesivamente. Es decir, que Estados Unidos, en vez de resolver el problema, se lo está traspasando a otros países. Y México, que se convirtió en una economía grande, rica y floreciente, tiene en sus manos por primera vez en la historia el poder de negociar con Estados Unidos la eliminación de las visas para todos los mexicanos que quieran salir al extranjero. Ya no necesitamos visitar a Estados Unidos porque ¿para qué te vas a ir a esclavizar a Estados Unidos en un empleo cuando en México puede ganar lo mismo? Tienes mejores oportunidades laborales, vas a ganar mucho más en ese empleo y además se habla tu propio idioma, mientras en Estados Unidos tiene todo en tu contra y además lejos de tu familia. La pregunta más importante: ¿cómo creen ustedes que sería Estados Unidos si tuviéramos un día sin inmigrante? ¿Se imaginan que mañana se levantaran los dueños de las empresas y cuando llegaran a abrir sus puertas se dieran cuenta que los inmigrantes indocumentados o los que ya tienen documento no vinieron a trabajar hoy y que se van a negar a volver? ¿Piensan ustedes que ese mismo día la Casa Blanca y todos los representantes del país tendrán que replantearse, firmar una ley migratoria y dejar de pedirle visas a los mexicanos? ¿Piensan ustedes que si nos unimos todo en un canal como este, Autos Baratos, que fue creado para los inmigrantes y así nos enteremos de todas las noticias de inmigración,
creamos una comunidad grande donde hallamos millones de inmigrantes de todos los países, podremos tener la fuerza suficiente para hacer un video y pedirle a todos los inmigrantes: mañana no vamos a trabajar a nivel nacional en el país y ahora tendrán que llamarnos y hablar con nosotros, reunirse y escucharnos, que si no nos firman una ley migratoria que ayude a la comunidad, nadie va a regresar a sus puestos de trabajo. Esto podría ocurrir muy pronto, pero para ello necesitamos la ayuda de todos los que han llegado hasta este punto en este video. Que se suscriban, que activen las notificaciones y compartan este contenido, porque queremos que todos los hispanos pertenezcan a Autos Baratos. Y quiero saber la respuesta de estas preguntas. Donald Trump está prometiendo deportar 20 millones de mexicanos y aquí se podrían ir enredados muchos inmigrantes, especialmente los hijos de los inmigrantes indocumentados que nacen en territorio estadounidense, podrían ser considerados inmigrantes ilegales. México le responde a Donald Trump y no habrá tregua ni espacio para titubeo, ya que Estados Unidos nos necesita a nosotros más que nosotros a ellos. Ahora los mexicanos no viajan ilegalmente a los Estados Unidos, sino que son los estadounidenses los que se están yendo a México. Cerraron el muro fronterizo buscando que México se llene de inmigrantes y así tengamos nosotros el problema que tiene Estados Unidos. Para que tengamos una idea del cambio demográfico de la inmigración, Canadá no recibe inmigrantes por sus fronteras porque están muy lejos en el norte, mientras a Estados Unidos siempre han llegado millones de inmigrantes todos los años. Al cerrar la frontera, todos esos inmigrantes comenzarán a llegar a México y México será quien tendrá que lidiar con la inmigración. Pero lo más importante de todo, ¿cómo sería Estados Unidos si no tienen inmigrante? Un día sin inmigrante en el país sería muy difícil que las empresas puedan subsistir sus economías y todas comenzarían a quebrar, las bolsas de valores colapsarían y las finanzas. E imagínense ustedes el dólar estadounidense que ha perdido su valor en comparación con el peso mexicano. ¿Qué va a suceder con esta divisa fiduciaria si Estados Unidos expulsa a los inmigrantes? Así que no se olviden que si esta información le es de altísimo valor, compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal, compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros, desde los estudios de Autos Baratos, para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.